Corría el año de 1537. Dioses de a caballo exploraban Colombia en busca de riquezas. El pasado aborigen de las Américas se hundía. Los recaderos decían que eran dioses subidos sobre bestias monstruosas. Para el indígena, ellos eran los hijos del sol, los que habían prometido su regreso. Pero no era así. Los recién aparecidos traían a estas tierras un nuevo dios y un nuevo rey. Esta es una copia de la balsa Muisca, o la balsa del Dorado, que se exhibe en el Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá, Colombia. Esta balsa se ha asociado siempre con el Dorado y se ha asociado popularmente con la laguna de Guatavita. Pero aquí hay una verdad que pocos conocen. Escuchemos. La balsa que hoy se exhibe en el Museo del Oro de Bogotá la encontraron en el municipio de Pasca, en Cundinamarca, un pueblo ubicado a más de 100 kilómetros de Guatavita, y quienes la encontraron la vendieron al Museo del Oro por la suma de 200.000 pesos de la época. Aunque la imagen está muy arraigada en el imaginario popular, hasta hoy no se ha logrado probar ninguna relación entre esta joya, la laguna de Guatavita, y la leyenda del Dorado, una quimera que dio el máximo impulso a la conquista americana, y es por esta leyenda del Dorado que los españoles que perseguían el oro se abrieron camino por valles, cordilleras y selvas que en su época pocos hubieran osado transitar. Sea usted bienvenido al tercer episodio dedicado a la laguna de Guatavita. Sea usted bienvenido a esta serie de las lagunas del Dorado. Esta es la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada en la Catedral Primada de Colombia. Un conquistador fundador de Bogotá que durante su vida persiguió el sueño de El Dorado, pero nunca encontró la riqueza. Lo anecdótico es que varias veces pasó por el lado de la laguna de Guatavita sin sospechar de sus tesoros. Estamos a medio camino de la jornada del primer día de buceo en la laguna de Guatavita. El primer grupo de buzos ya salió. El segundo se alista y otro queda a la espera. Estamos a punto de encontrar grandes misterios. Como los nadadores que en los tiempos míticos fueron a buscar a la cacica, hoy nosotros, con tecnología de buzos, vamos al encuentro del misterio, de historia y realidad. Vamos a un lado de la laguna y en esta inmersión la meta son los 10 metros de profundidad. Guatavita fue sagrada y el Muisca la adoró como una divinidad femenina. La leyenda resurge y al transitar por ella recordamos la quimera. Se dice que aquí llegaron generaciones de caciques que aparentemente, y esto no es seguro, aquí mismo realizaron un rito de adoración y amor a la diosa. Un mito que quizás surgió después del suicidio de la cacica infiel. Tal vez el esposo adolorido, queriendo agasajar a su esposa convertida en deidad, realizó lo que alguna vez Sebastián de Belalcázar llamó el Dorado.
Según las crónicas, aquellos fueron días de gloria. El cacique, cubierto con polvo de oro, iba en una balsa. En la orilla, el pueblo llenaba el aire con sonidos de fututos, pitos y cornetas. Sacerdotes y generales y 4 caciques principales iban con él. La comunión era plena. En el centro se arrojaban regalos de oro y esmeraldas. Luego, el hombre bañado en polvo de oro saltaba. Se unía a la deidad que moraba en el interior de la laguna. El frío del agua cala inmediatamente en los huesos. La inmersión ha comenzado, y si hay más de 10 metros de profundidad, este grupo no pasará. Es obligatorio cumplir lo programado. Aquí no se deben tentar demasiado las leyendas y la muerte. Psicológicamente, debemos ir adaptándonos a este extraño y raro ambiente. Al descender desde la orilla y en los primeros metros, encontramos lo que nosotros creemos es normal. Restos, ramas de árboles y arbustos. Al verlos, pensamos que al morir en la orilla, se inclinaron y cayeron al agua, y que aquí han permanecido conservados por el frío. Con los restos de árboles y arbustos, hay también cientos de algas, plantas acuáticas de diferente forma. Frontera de los 10 metros de profundidad. El fondo comienza a hacerse tétrico. La pared de la laguna desciende como un cono invertido donde encontramos pequeñas terrazas. Y en ellas, a los 10 metros de profundidad, tropezamos con los tallos de viejos arbustos. Plantas de diferente tamaño. Están muertas. Su apariencia es tétrica. Ellas aparentemente crecieron aquí. Tienen tronco y raíces. No hay que pensar mucho para darse cuenta que estas plantas nacieron y crecieron en el fondo, y lo que vemos aquí no parece lógico. Pensamos que biológicamente es imposible que plantas terrestres crezcan a esta profundidad. Y uno no se explica por qué están aquí, a 10 metros de profundidad, en el interior de una laguna milenaria. El bosque es antiguo, y al tocar las ramas ocurre algo extraño. La desintegración es total. Parece como si tuvieran décadas de estar aquí. Llegamos a los 10 metros de profundidad y el embudo del cráter con su misterioso bosque de arbustos sigue bajando. Aún no encontramos ni el castillo de cristal, ni la diosa del lago. El hogar de la cacica debe estar más abajo. El tiempo de inmersión termina. Bueno,
Es muy tétrico porque uno iba buceando común y corriente cuando de pronto ya se estrellaba con un banco de arena o se encontraba con matas, entonces uno lo asustaba mucho. Tienen como mucho musguito, cafés y muy feas. Hay mucho fango, la vegetación toda está muerta. Es una experiencia que vale la pena vivirla, pero buzos con bastante experiencia. Muy interesante, eso es como entrar a la ultratumba porque la oscuridad ya es horrible. Y hay que pues, tener las precauciones de ir con su compañero muy bien pegado porque en algunos momentos no se logra ver nada, absolutamente nada. Dos cosas quedan claras de esta primera parte del trabajo de inmersión en Guatavita. Una, que la laguna tiene más de 10 metros de profundo. Y otra, un misterio sin explicación. Un bosque fantasmal en su interior. Una aparición espectral que a todas luces nos indica que aquí pasó algo raro. Pero no es solo esto. A esta laguna no llegan ni ríos ni quebradas. Y lo más extraño de todo es que la laguna permanece siempre en el mismo nivel. Misterios de Guatavita. Misterios que vamos a esclarecer. Misterios que acompañan a la leyenda del Dorado. Las inmersiones continúan. Y ahora, el objetivo son los 15 metros de profundidad. El tinte verde en el agua, acrecentado por miles de algas microscópicas, nos da la bienvenida. En este momento, a todos nos rondan 1000 preguntas. Rápidamente alcanzamos nuevamente la barrera de los 10 metros. Y al pasarla, algo raro. El agua, antes verde, se aclara un poco. Y al recorrer este mundo oscuro, ahora es más fácil ver hacia abajo. El interior de Guatavita se divide en dos secciones. Una de 0 a 10 metros de profundo, que se caracteriza por ser verde, y en la que es fácil que los buzos se pierdan. La otra, que seguramente va hasta el fondo, es clara, pero muy oscura. Poco a poco descendemos, y entonces un anormal bosque de arbustos fantasmas aparece y continúa bajando. Como ya vimos, no es fácil explicar su existencia a esta profundidad. A cada paso, el lugar se ve desierto, y uno piensa que este es un mundo carente de vida. La rana, que para Almuisca significó adoración, aquí no aparece. Pero en esta laguna solitaria sí hay vida. Son pececitos, héroes solitarios que en Guatavita han encontrado un lugar. No se ven muchos, pero aún así, con ellos los buzos nos sentimos acompañados. Su presencia es todo un espectáculo en esta soledad. Barrera de los 15 metros. Hemos descendido por la pared del cráter y aún no se ve el fondo. Las sombras del bosque continúan descendiendo. El castillo de cristal y el dragón de la leyenda aún no aparecen. Esta es una imagen que muy pocos conocen. Vista desde aquí, la laguna de Guatavita parece una medialuna creciente. Y si recordamos la mitología muisca, la semblanza es muy bonita. El indio adoró al agua y a la luna. Y aquí, en este lugar de Guatavita, están representadas esas dos diosas. El agua en la laguna y la luna plasmada en una visión que solo se ve desde este lugar. Pero no es solo ahora. Antes, mucho antes de que los españoles comenzaran a desocupar el cráter, esa visión ya se daba. Si yo doy un paso más,
penetro a lo que fue el antiguo nivel de la laguna y entonces la prolongación de la media luna se da hasta esta zona. Pero ahora, ayudados por el computador y por una foto tomada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, vamos a reconstruir esa historia. Años 5000 o 6000 antes del presente, un poco después del supuesto impacto de un meteorito. Un cono solitario, y a su alrededor la vegetación está barrida. Con los años, el agua lluvia y tal vez aguas subterráneas comenzaron a llenar el cráter. Al mismo tiempo, a su alrededor, la vegetación subía y el verde cubría las laderas. Este fue un proceso lento y al final el cráter se llenó. Con los siglos, quizás por causa de la erosión natural, obtuvo este aspecto. Y esta es la aproximación al paisaje que conocieron los muiscas. Así fue la laguna de Guatavita antes de la conquista española. Y en este viaje conocimos el interior de la laguna de Guatavita. Ese interior de aguas verdes. Aguas que después se aclaran un poco, pero que se vuelven terriblemente oscuras. En este viaje descubrimos también un bosque extraño y vimos algo de la ecología de este lugar. Misterios de la laguna de Guatavita. Pero quedan preguntas. La primera, ¿qué es ese bosque extraño? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nació, de dónde surgió ese bosque fantasmal que han encontrado los buzos? La segunda pregunta, y la que muchos consideran más importante, la riqueza. ¿Hay oro o no hay nada? Y la tercera pregunta, que para mí es la más importante, ¿será esta de verdad la Laguna del Dorado? En el próximo episodio, la expedición continúa. Guatavita, cuarto episodio remasterizado. El oro de los dioses. La historia de un pasado de codicias. El saqueo de una laguna que fue templo muisca. Guatavita, cuarto episodio. Un acercamiento a los misterios. La explicación a un bosque fantasmal y la profundidad real de la laguna. Las lagunas del Dorado.